A esta hora vamos a revisar el panorama energético nacional, hablar de la industria petrolera, por supuesto, las licencias de Estados Unidos, las sanciones, cómo está operando actualmente la principal industria nacional. Eso lo conversamos esta mañana con Rubén Bolívar. Él es abogado, especialista en derecho marítimo, además experto en energía e hidrocarburos. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Francia, por la invitación y agradecido de estar nuevamente aquí en este programa tan... Siempre un gusto recibirlo y, por supuesto, hablar de las últimas noticias que se saben en torno a la industria petrolera, que crece un 4.62% en el segundo trimestre de 2024, según sus cifras recientes de la OPEP. Su análisis respecto a este crecimiento que se reporta. Sí, bueno, efectivamente, el pasado 10 de julio la OPEP dio su acostumbrado reporte mensual, en el cual no solamente analiza las cifras de todos los países que están involucrados en la producción petrolera, Venezuela por supuesto incluida, pero no solamente Venezuela, todos los países del mundo son de una u otra manera analizados por este ente, el Cártel Petrolero Internacional, pero en todo caso no solamente eso, sino que hace un análisis, son bastante fuertes, o mejor dicho, son bastante completos los reportes que da en cuanto al análisis. Bueno, nosotros ahí salimos con una producción de 922.000 barriles para el mes de junio y en fuente directa. Y fuente secundaria, 851. Hay que analizar esto porque, digamos, la fuente directa es la información que da directamente PDVSA a la OPEP, y los países que son reportados, y la fuente secundaria son digamos, las investigaciones, las certificaciones que dan organizaciones internacionales y las investigaciones, digamos, corporativas que hace la OPEP para identificar también las oportunidades. O sea, tiene dos vías para determinar cuánto es la producción. A veces, en este caso, llama la atención un poco separada una del otro, aproximadamente el 9%, que no es lo usual. Okay. Sin embargo, bueno, atendiendo a la fuente oficial, que es la que da PDVSA, estamos en 921.000 barriles, que es un incremento de 12.000 barriles con respecto al mes de mayo. Es bastante importante porque fue el segundo país que creció más en cuanto a producción en la OPEP, siendo solamente superado por Nigeria, que tuvo una producción de 24.000 barriles con respecto a un mes al otro. ¿Y a qué aspectos obedece este crecimiento reportado desde la industria petrolera nacional? El crecimiento de la industria petrolera, si bien es cierto que ha venido medianamente lento, ¿sabes? Recordemos todo el esquema de sanciones y todo el esquema de limitaciones que viene afrontando la industria petrolera desde hace varios años, sin embargo, ha venido teniendo un incremento lento pero sostenido. Todos los meses ha venido aumentando la producción desde hace varios años, prácticamente desde hace un año para acá. De manera que son positivos. Ahora, Venezuela y el país PDVSA está ahora mismo implementando unos mecanismos de participación privada que son los que en definitiva han venido tratando de levantar la producción. Recordemos que hace un año y tanto le dieron una licencia a la empresa Chevron para exportación que ha causado un efecto bastante importante, porque se abrió una ruta comercial con Estados Unidos que tenía 4 años cerrada. Ya aproximadamente 150, 160.000 barriles diarios están siendo exportados hacia Estados Unidos desde aquí de Venezuela, siendo que estábamos en cero en los últimos años anteriores. Eso, por supuesto, permite un mercado natural de Venezuela. Tiene Estados Unidos las refinerías que están en el sur de Estados Unidos, en los estados que están en el Golfo de México, están, digamos, su dieta es el petróleo venezolano. Es un petróleo natural para ese tipo de refinerías. De manera que para Venezuela ha sido positivo el impacto que tuvo el acuerdo con Chevron. Y sin embargo, otras empresas también han venido en la misma tónica, como Repsol y otras empresas mixtas que se han venido firmando y consolidando en los últimos años. Aquí en Venezuela hay aproximadamente 49 empresas mixtas que ya han sido firmadas en los últimos, bueno, desde que fue promulgada la Ley de Orgánica de Hidrocarburos en el año 2001. Y sin embargo, la mayoría de esas empresas mixtas actualmente están en un estado de stand-by, la mayoría no están en una operatividad como debería ser, por diferentes razones. Ahora mismo es una buena noticia también que en los últimos meses se hayan venido dando estos acuerdos, reactivando algunas empresas mixtas que estaban estancadas, entre comillas, y por otro lado se están celebrando acuerdos con privados, como los contratos de participación productiva, que
que son novedosos, que le permiten al inversionista privado un mecanismo bastante eficiente, un mecanismo rápido, sin mucha burocracia, de incorporarse al sistema productivo del petróleo venezolano. Y por otro lado, el tema de las licencias de gas, que también se vienen moviendo. Venezuela es un país que está con enormes riquezas en área de gas. De hecho, actualmente hemos celebrado algunos convenios con Trinidad y Tobago para la explotación de los campos que están al norte de la península de Paria, y otros que se están reactivando con Colombia para suministro del gas hacia Colombia por el gasoducto Antonio Ricaurte. De manera que Venezuela, en este contexto internacional de guerras en el Medio Oriente, de guerras en Rusia, Ucrania, inestabilidad en el mundo, si se quiere, por muchas razones, incluso por temas políticos y temas electorales. Venezuela está en las puertas de un proceso electoral. Estados Unidos este mismo año va a tener un proceso electoral. De manera que como el petróleo es el commodity más importante, es el que mueve prácticamente el mundo, mueve el 80% de la energía que se consume en el mundo, siempre el tema energético va a ser de primer orden. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso quisiera que habláramos